Y bueno, amigos, como pueden ver ya en pantalla, efectivamente vamos a hablar de un asunto al que hay que darle mucho seguimiento. Este caso es algo que preguntamos en la mañanera relacionado con el incidente, o sea, así lo podemos llamar, entre Nuevo Laredo con estos migrantes. Y digo incidente, aunque deberíamos en realidad decir un atroz homicidio, asesinato en contra de estos migrantes, que no es tan diferente a lo que desde hace años vive la entidad, la zona, casas de seguridad de donde retienen a los migrantes, porque los usan como moneda de cambio para que trabajen a favor del crimen organizado. El día de hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio una conferencia de prensa en donde habla del avance de estas investigaciones. Hoy por hoy, y lamentablemente se los voy a decir, estamos hablando de vinculación que hay de las autoridades. Esto lo voy a rescatar completamente lamentable porque pensábamos que nada más sería la vinculación del Instituto Nacional de Migración por esta camioneta, pero no. La Fiscalía de Tamaulipas informó que al menos 12 policías estatales participaron en la masacre del pasado 22 de enero en el que fueron asesinados 19 personas, la mayoría migrantes guatemaltecos. Ya fueron detenidos estos agentes, estos policías estatales, pero quiero compartirles parte de esta conferencia de prensa donde estuvo, por supuesto, el fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, el doctor Irving Barrios Mojica, hablando sobre este caso y habla particularmente de cómo estuvieron vinculados policías del estado de Tamaulipas, o sea, policías de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que me entiendan. Nada más para que vayamos hilando muchas cosas. Esto duele, esto preocupa, no es nuevo, pero sí preocupa que el gobernador del estado, yo no sé si ya salió a decir algo. Ojo, una cosa son las fiscalías y otra cosa son los gobernadores. Mucho podrían estar vinculadas las fiscalías con los gobiernos, caso Chihuahua, ¿no? Que son amigos, son hermanos, son uno mismo, wow, wow. Pero la presión que existe para resolver este caso no viene del gobierno del estado, viene de la Secretaría de Gobernación. La presión para resolver lo que ocurrió viene particularmente de las autoridades federales, porque existe una presión internacional. Se los hemos adelantado en este espacio y hay un velo de silencio por parte de las autoridades migratorias, no se dice mucho, se ha tenido que presionar para conocer, o más bien comprobar, creo que la palabra exacta es esa, se ha tenido que presionar para comprobar lo que en Guatemala ya se sabía. Eso lo vamos a estar hablando con nuestra compañera Diana en un momento más, que es la que nos ha estado ayudando a conocer las historias que estamos próximas a publicar en este espacio sobre lo que ha pasado. Guatemala ya tenía conocimiento de todo lo que hoy estamos enterándonos. Apenas esta semana Guatemala lo sabía desde la pasada, tenían el conocimiento, pero México se estuvo callando. ¿Quiénes? Las autoridades. Vamos a ir a escuchar lo que dice el fiscal del estado de Tamaulipas sobre este hallazgo en donde hay 12 policías estatales detenidos por su participación en este homicidio. Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa, la cual tiene como finalidad dar a conocer los avances en las investigaciones que al día de hoy ha realizado la Fiscalía General de Justicia del Estado respecto a los hechos ocurridos el pasado 22 de enero del presente año en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, donde perdieron la vida 19 personas. Los trabajos realizados por el Ministerio Público, así como elementos de la Policía Investigadora y peritos de la institución, han permitido establecer que entre las víctimas se encuentran personas de nacionalidad guatemalteca en condición de migrantes, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo de especialidades forenses, quien se apoya por personal
de la Comisión Nacional de Búsquedas del Gobierno Federal, como se ha comunicado anteriormente. Esto a fin de obtener los archivos básicos de identificación, quienes al día de hoy han permitido conocer la identidad de 4 víctimas, esto por perfil genético, siendo Jesús M., de nacionalidad mexicana, quien con información derivada de la colaboración realizada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y del Instituto Nacional de Migración, fue quien el pasado 9 de diciembre reclamó ante dicho instituto la camioneta Sequoia Toyota 2008 que estaba en el sitio donde se rescataron a 66 extranjeros por parte de la Policía Municipal de General Escobedo, Nuevo León. El segundo de los identificados corresponde a Daniel P., también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, quien, en atención a los actos de investigación, se dedicaba al tráfico de migrantes. El tercero, Elfego R.M., de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma se considera se encontraba en situación de migración. Ahora bien, por cuanto a las 15 víctimas restantes, en los próximos días se pudiera dar a conocer su identidad en atención al proceso de entrega y confronta de perfiles genéticos, entre los que se encuentran los proporcionados por nacionales guatemaltecos que se consideran familiares de los fallecidos. Dentro de las diversas líneas de investigación cobran relevancia y continúan desarrollándose la posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y por ende el tráfico de migrantes, así como que el día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a Estados Unidos, tanto de Guatemala como de El Salvador, y en uno de los cuales se encontraban sujetos armados que daban protección y seguridad al mencionado grupo. Durante la investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que, sumada a los medios de pruebas científicos y tecnológicos, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos: homicidio calificado, abuso de autoridad, del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad judicial, quien será la responsable de resolver su situación jurídica. Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick-up, así como la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos, con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenidos por autorizaciones de jueces federales, como son los registros y análisis de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados e imágenes de videovigilancia. Esta Fiscalía General de Justicia condena los hechos, reafirmando su compromiso de esclarecer los mismos y llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para llevar ante la justicia a todos ellos que atentaron contra el orden, la paz y la vida de las personas en comento. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Esta es la información que da la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.
Ahora, yo lo que les estoy planteando aquí nos piden que les demos contexto, que les demos un contexto de lo que ocurrió. Hay gente que todavía parece no estar enterada de esto y permítanme decirles qué es lo que está pasando. La semana pasada, el pasado 22 de enero, fueron encontrados 19 cuerpos dentro de una camioneta en Camargo. Al respecto, las autoridades de Guatemala y México estaban trabajando en conjunto o están trabajando en conjunto para investigar el caso. Lo que nosotros estamos diciendo, mis amigos, es que esta información, ¿no?, de que eran inmigrantes guatemaltecos, el gobierno mexicano se tardó, o más bien las autoridades del estado de Tamaulipas, empieza de ahí y sigue con el Instituto Nacional de Migración, se tardaron una semana en aceptar que eran migrantes guatemaltecos. Una semana. Nosotros sabíamos desde la semana pasada quiénes eran, quiénes estaban ahí, ¿no? ¿Quiénes son? Eran migrantes de dónde? De Guatemala. ¿Por qué lo sabíamos? Por los familiares, porque hubo, ya lo verán en estas historias que estaremos por publicar en este espacio, que hubo llamadas telefónicas de víctimas y sobrevivientes que llegaron hablaron a sus familiares en Guatemala para decirles lo que había pasado y ahí es cuando ellos se enteran. Guatemala estaba exigiendo, ¿no? Decir, oigan, México, o sea, yo ya sé que son guatemaltecos por esto, pero tú cuando me lo vas a decir, ¿cómo vamos con las investigaciones? ¿Qué está pasando? Y lamentablemente, pues había como un retraso en la información. Una semana se tardó el gobernador del estado de Tamaulipas en mandar condolencias a los familiares. Una semana se tardó en hacerlo. Y lo peor del caso es que ni siquiera dijo para los migrantes guatemaltecos. Ya sabíamos que había migrantes y mexicanos, pero en su mayoría migrantes de Guatemala. Y no, el gobernador solo dijo mis condolencias para las víctimas y pues casi bendiciones, ahí nos vemos. Es básicamente lo que dijo el gobernador del estado de Tamaulipas, que por cierto, sí, tiene una investigación, no solo por haber recibido sobornos para aprobar una reforma energética, como caso Odebrecht, sino que también está siendo investigado, ha sido investigado por Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Entonces, por eso les digo, no me sorprende que hablemos de policías estatales vinculados con esto, me sorprende que sigamos teniendo este gobernador en Tamaulipas, eso me sorprende, pero para hablar sobre esto, por supuesto, importante incluso decirles que la agencia de noticias guatemaltecas publicó que la representación diplomática de Guatemala en México ya se había puesto en contacto con las autoridades estatales y federales para coadyuvar en las tareas de identificación. ¿El proceso cómo va hasta este momento? Bueno, recopilaron ADN de los familiares en Guatemala y están cotejándolo. Eso es lo que está pasando. Hoy ya tenemos identificados 4 cuerpos, efectivamente, de los que aparecen ahí son en su mayoría migrantes guatemaltecos, de los que tenemos conocimiento, porque, lo repito, y no me voy a cansar de repetirlo, los familiares sabían lo que había pasado. En Guatemala esta información se sabía desde hace una semana y hasta esta semana es que México la está confirmando. Entonces, para hablar sobre cómo está la situación y poderles adelantar un poco sobre esto, le agradezco mucho a Diana Fuentes, periodista. Ella es guatemalteca, ella está allá y ella nos ha ayudado a recopilar estas historias. Entonces, mi querida Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yamel? Pues muy bien, aquí conectándonos nuevamente con la audiencia de tu programa y pues llevándoles la información ahí sí que desde el terreno. Ahorita hemos estado bueno, desde la semana pasada y esta semana tratando de actualizar toda la información respecto a este caso. Y bueno, una de las cosas que se ha encontrado desde el inicio de las visitas que hemos dado en el terreno ha sido que, preciso lo que tú decías, ¿no? Los familiares, desde el inicio, los familiares de los migrantes que iban en estas camionetas y que fueron incinerados, empezaron a decir desde sus inicios que sabían que los que habían perpetrado estos asesinatos habían sido policías estatales, eh, y que desde el día 22 ellos el sábado ya sabían esta información. Esto fue el viernes y el 22 sábado que les informan a ellos que sus familiares estaban fallecidos, porque también los familiares habían tenido constante comunicación con las familias acá y de repente la comunicación se acabó. Es cuando también ellos empiezan a dudar de dónde están, qué les está pasando, qué les sucede. Y pues la información empieza a llegar desde el día sábado hacia ellos y se va corroborando poco a poco que esta información que hoy es publicada en México, pues ellos ya la sabían desde semanas, hace una semana atrás. Entonces,
Creo que son como de las cosas que se fueron sintiendo en los primeros días de la noticia, aparte del dolor, aparte de la profunda consternación, no solamente de los familiares, sino de todo el pueblo, porque estamos hablando que San Marcos es uno de los departamentos más grandes de Guatemala, que tiene 22 municipios y es sumamente extenso, una población además fronteriza que tiene personas y familiares migrantes desde décadas. Estas personas se han movilizado hacia Estados Unidos, en donde estos jóvenes que iban eran una segunda o tercera generación que se movilizaba a Estados Unidos, porque ya sus tíos, sus abuelos, sus primos habían estado en Estados Unidos y vuelven a Guatemala. Están un tiempo nada más, un máximo de 6, 5 años, y de ahí regresan a Comitancio o a las áreas de donde son, y estas otras generaciones pues también empezaban a aventurarse a hacer esa misma dinámica, porque la pobreza, la desnutrición, estas comunidades, hay lugares en los que no puedes acceder a menos que no llegues caminando, hay veredas sumamente peligrosas, si hay carretera es terracería todavía, en donde es muy difícil llegar a ellas. Es muy trágico, pero es triste que las personas están en condiciones de pobreza extrema. Muchos de los jóvenes que iban en estos buses, en estas camionetas, eran profesionales. Cuando logramos como acercarnos a las familias, y cuando ya han visto también, son personas que de alguna manera han luchado mucho para poder graduarse, para llegar a tener un bachillerato, un perito contador, ser maestros en su comunidad, pero no han encontrado esa posibilidad ni de trabajo, ni de una vivienda digna, ni de salud, ni de educación, mucho menos de recreación para la juventud, que pues vamos viendo como las edades de estos jóvenes que iban y se va haciendo como el recuento, son personas entre 20, 21, 22 años, había uno de 17, o sea, son jóvenes que no han encontrado una salida, una alternativa, y su alternativa ha sido pues migrar. Lamentablemente a ellos, como muchos dicen acá, bueno, era su destino. Es como muchas familias dicen, seguramente esto era lo que les tocaba vivir, y pues nos duele con el alma, nos duele con el corazón, pero seguramente van a venir otras generaciones que van a seguir haciendo lo mismo, porque esto no significa que la gente o que las poblaciones van a dejar de migrar. Eso es bastante difícil por las condiciones en las que las personas viven en este departamento, en este municipio de Comitancio. Ahora, quiero hacer aquí varias precisiones, porque bien lo acabas de mencionar tú. Los familiares con los que tú ya tuviste la oportunidad de platicar aseguran que son los policías estatales quienes mataron a sus familiares. Esta es la parte que quizás no había quedado clara con algunos de ustedes, y el por qué hoy detienen a 12 policías estatales. Bueno, la versión que tienen los familiares es que los policías estatales en Tamaulipas, los policías del estado de Tamaulipas, 12 al menos de ellos, 12 al menos de ellos detenidos, mataron a estos migrantes. Y la escena, como lo decía el fiscal, es una escena montada, porque los matan en un punto y los van y los abandonaron a este punto en donde los encuentran, y explotan las camionetas, no las queman para que pues, se eliminara, ¿no?, la evidencia. Otro dato que también vale la pena rescatar es la camioneta. Hay una camioneta, que es de la que también habla el fiscal, que estuvo retenida por el Instituto Nacional de Migración por justamente haber participado en el traslado de 66 migrantes en diciembre pasado. La retiene el Instituto Nacional de Migración. ¿Y cómo le hacen para sacarla? ¿Quién la sacó? ¿Por qué aparece esa camioneta retenida en diciembre por haber pasado migrantes, por haber movilizado 66 migrantes? ¿Por qué aparece ahora en la escena en donde encuentran estos 19 cuerpos? Esto, por supuesto, que está evidenciando, si me permites, Diana, dejarlo todavía más claro, la vinculación que tienen las policías estatales con el crimen organizado. No, creo que es importante ponerle el punto sobre las IES, la vinculación que tienen los policías del Estado con el crimen organizado, porque estas son las rutas que utiliza el crimen organizado, buscan que los migrantes que van a pasar por esa ruta, porque el coyote los va a pasar por esa ruta para cruzar los Estados Unidos, lleve droga. No, creo que es importante poner el punto sobre las IES. Está evidenciando algo que México ya sabía, pero que a veces duele, como
dar la cara y decir, bueno, esto pasa en este país. No estamos hablando que fuera así el crimen organizado que se pelearon, no, hablamos de policías estatales asesinando migrantes. Mi querida Diana, tú has tenido la oportunidad de platicar con los familiares. ¿Qué te dicen? ¿Qué recoges de estas historias? Bueno, yo creo que una de las cosas que más en este momento de la semana pasada a ahora ha sido que algunas familias todavía tienen la esperanza de que sus familiares estén vivos, porque también ha habido información de que hay una camioneta que logró escapar de esto y que hay sobrevivientes, y la gente pues ha sentido como una luz en pensar que su familiar tal vez va ahí, que posiblemente no se ha comunicado porque no ha podido, pero que tal vez en algunos días les llama y les dice que está viva. Creo que esa es una forma muy, muy cruel, porque aparte también las personas no han tenido una respuesta inmediata de las instancias en donde han ido a dejar sus pruebas de ADN, y las personas dicen, bueno, yo hasta que no vea el cadáver de mi familia aquí, no creo que él esté muerto, aunque saben, aunque tienen el altar ahí a la par de ellas, de ellos, aunque han estado velando, ha llegado gente de todas las partes de Comitancio, de San Marcos, a visitarles, a darles los pésames. Esta semana se ha visto volcada mucha población, poblaciones cercanas acá, a este lugar, a este pueblo, a 3, a 4, a 6 horas de acá, que han venido a dejarles víveres, a darles sus pésames, porque han visto que las noticias han sido, pues, en Guatemala también ha tenido un impacto muy grande este acontecimiento. Entonces la gente se ha enterado y ha venido a darle ese apoyo, y yo creo que también es otra de las cosas importantes a resaltar, que la solidaridad que se siente en este momento, aparte del temor, porque también ahorita existe un hermetismo bastante fuerte, a diferencia de la semana pasada, había mucha más apertura a dar entrevistas, pues a conocer lo que estaba sucediendo. Esta semana ha habido un poco más de miedo, un poco más de hermetismo, un poco más de desconfianza también, porque yo creo que el pueblo no se imaginaba que iba a haber, pues iban a estar teniendo visitas no solamente de medios nacionales, sino también de medios internacionales, que han venido a dar secuencia de lo que ha sucedido, y entonces la gente ha estado como atónita, y muchos incluso me decían, yo todavía no logro entender lo que está pasando, y estamos siguiendo viniendo, los llaman de la municipalidad, los llaman de bueno, los espacios religiosos, les visitan, y la gente, los familiares están, pues prácticamente aparte del dolor, están con un cansancio extremo porque no logran todavía entender la magnitud de lo que ha sucedido, y algunos todavía tienen la esperanza, algunos, otros en definitiva sí dicen, no, yo sí sé que él falleció, yo estoy segura que él está muerto, porque si no, él ya se hubiese comunicado con nosotros. Y también ver a muchas madres, o sea, hay muchos de los jóvenes que iban, una historia preciso hace unas horas nos contaba que se había casado en diciembre, tiene a su bebé de 8 meses, o sea, habían estado en fiestas con las familias, o sea, la historia de cada uno de ellos tiene de verdad un largo recorrido familiar, de hermanos, eran familia, eran esposos, eran amigos, muchos también eran líderes comunitarios, pertenecían a las iglesias, y tenían cierta incidencia local, o eran familiares de un concejal, tenían mucha representatividad, y yo creo que eso también es importante reflejarlo, porque normalmente cuando suceden este tipo de cosas, la gente no ve atrás de la historia de la persona, o no se pone al detalle de esto, y creo que en este momento sí eso es vital reflejarlo, porque se quedaron niños huérfanos, se quedaron esposas viudas, se quedaron hermanos, familias enteras se destruyeron con el fallecimiento de estas personas, y también el dolor que ellos decían, no pedimos mucho, solo pedimos que nos traigan a nuestros familiares. Creo que eso también es una forma muy humilde de personas que aún no quieren creer lo que sucedió, porque dicen, no entendemos por qué mataron a nuestros familiares de esa manera, tan cruelmente, si solamente querían llegar a Estados Unidos, solamente querían cumplir con su sueño, no entendemos por qué lo hicieron con esa hazaña, cuál fue el motivo, porque muchos también dicen que se comunicaban con ellos el día jueves, y les decían que estaban bien, que iban bien, o sea, no había ninguna como alerta que ellos tuvieran previa
previa a ese incidente, algunas familias, otras familias ya lo tuvieron el día viernes, que pues también se han circulado algunos audios sobre eso, pero algunas otras familias decían, no, yo hablé con él y él estaba perfecto, él estaba feliz o ella estaba feliz, incluso se sentía aliviada de que ya estaba muy próxima a llegar a Estados Unidos, y de repente esta noticia en realidad no lo logramos entender y no hay palabras para describir el dolor que estamos sintiendo, la agonía en la espera, porque todavía no ha llegado ningún resultado. Apenas hasta hoy se han estado confirmando algunas personas de los que fueron a hacerse las pruebas de ADN, pero el resto sigue con esa incertidumbre, sigue con esa esperanza y sigue también con ese temor y con ese miedo. Y yo creo que también de lo que tú mencionabas hace un momento sobre digamos, la camioneta, estas camionetas decían, se rumoraba al inicio de que se sabía de que los que habían quemado las camionetas eran policías estatales y que lo hicieron para no dejar evidencia, que ellos lo que querían en ese momento pues después de asesinar a las personas, bueno, fue como prenderle fuego a las personas porque no querían dejar ninguna evidencia del error o hasta el momento pues no se sabe si fue un error o si fue un hecho pensado, evidentemente, de los policías estatales, o qué fue lo que en realidad sucedió. Diana, ¿te han dicho los familiares cuánto han tenido que pagar o cuánto tuvieron que pagar sus familiares para llegar a Estados Unidos? ¿Cuánto le estaban cobrando los coyotes? Creo que también es importante dejar esto sobre la mesa porque han de pensar algunos en la audiencia, ¿no? Que es como de agarra y pues vete, ¿no? Y no, hay un costo económico importante. ¿Te han dicho cuánto les ha costado? ¿Cuánto es lo que ellos han pagado? Sí, digamos que algunos familiares pagaban lo que tenían. Estamos hablando de entre 20,000 quetzales en pesos mexicanos, tendríamos que hacerla, pero serían como unos 40,000 pesos mexicanos más o menos, que les decían, danos lo que tengan, porque ya de ahí, cuando llegan a Estados Unidos, ellos siguen pagando al coyote el resto del dinero. Entonces, muchas personas, pues algunos vendieron el terreno, otros hicieron préstamo, otros tenían también familiares en Estados Unidos y ellos pues les dieron para que pudieran regresar y pues así era como iban juntando este dinero y que pues no daban la totalidad del viaje, pero sí daban un porcentaje mínimo y algunos que sí podían pagar, pues pagaban, el costo está entre 65,000 a 90,000 quetzales, que estamos hablando de unos 200,000 pesos mexicanos o unos 150,000 pesos mexicanos, más o menos Más o por ahí. menos. Ahora, les comparto que ya tenemos la respuesta del gobierno de Guatemala, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, bueno, ya emitió un comunicado a la luz de la nueva información que emite la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Se los quiero compartir porque a gran escala, ¿no? Dicen que sobre esta información, sobre los avances en las investigaciones realizadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que trabaja de manera estrecha y coordinada con las distintas instituciones mexicanas para avanzar en la investigación que permite esclarecer este hecho. Si bien Guatemala aún está a la espera de recibir información oficial por los canales correspondientes sobre lo anunciado esta noche, las instituciones guatemaltecas continúan trabajando de manera estrecha y coordinada con México para agilizar este proceso. También dice el gobierno guatemalteco que reitera su compromiso para trabajar, su compromiso y profundo interés en que se resuelva este caso. Hacen un llamado a que no va a haber impunidad e incluso dicen que manifiestan su rechazo absoluto ante las atrocidades cometidas en la masacre de Tamaulipas. Expresa de nueva cuenta sus profundas condolencias a las familias y dice particularmente, creo que es importante, que van a respetar el debido proceso y confían en la eficacia de las instituciones mexicanas para el pronto esclarecimiento de este crimen. Diana, te pregunto y con eso quisiera cerrar. Uno, ¿qué opinas de este comunicado? Y dos, ¿qué opinas de la evolución de la investigación en México? Porque creo que lo más central del caso es que tú lo que tú nos estuviste diciendo durante esta semana, que hemos estado platicando y que nos estamos intercambiando información, que tenemos las entrevistas de los familiares, esto que nos estás diciendo es algo que
las autoridades mexicanas están confirmando hoy, pero que nosotros sabemos desde la semana pasada. Entonces, aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confía en México, dice que respetan el debido proceso, que mantienen una estrecha comunicación y relación, pero hay información que se sigue confirmando de lo que sabíamos con una semana de diferencia. ¿Qué opinión tienes ya que has estado en el campo? Bueno, yo creo que una de las cosas que sí quedan muy claras es que evidentemente al principio se estaba dando como esa fluidez de información y conforme se fue dando esa, pues hubieron más medios, hubo más gente, ahorita están llegando comunidades enteras a darle pésame a los familiares. Yo creo que eso evidentemente hace que las autoridades no quieran responsabilizarse, porque también estamos hablando que estas poblaciones son poblaciones pues precisamente donde también hay crimen organizado, son poblaciones con altos índices de, también de narcotráfico, y eso no es un secreto para nadie, el decir que, bueno, San Marcos y toda la parte fronteriza de Guatemala son poblaciones que están repletas de esto, y los mismos familiares decían, realmente nosotros no confiamos ni tampoco podemos exigir nada al gobierno de Guatemala o a los policías estatales, ya sea de México o de Guatemala, porque no confiamos en ellos, porque se dejan sobornar. Esto las mismas personas lo han estado diciendo y lo han reiterado el día de hoy, de que ellos pues no se sienten confiados, no se sienten seguros con las autoridades tanto guatemaltecas ni mexicanas, y solo piden que traigan a sus familiares. Entonces, creo que las familias se esperaban un comunicado de esta índole, porque también la visita o hasta que no vinieron los medios y hubo como más incidencia, pues yo creo que tampoco hubiese habido tanta agilidad para llevar a estas familias a hacerse el reconocimiento con el ADN y bueno, otra serie de cosas que se han venido dando a partir, también creo yo, de lo noticioso que se volvió este tema hasta el momento. Hubiera estado muy así, muy calmado, y de alguna manera yo creo muy personal, creo que eh, muchas personas también decían ahorita que tenían miedo de que, por ejemplo, sus familiares los agarraran o que estuvieran realmente vivos, estuvieran presos por los carteles mexicanos, los pusieran a trabajar por un tiempo, porque muchos les ha pasado eso de aquí mismo de Comitancio, y de ahí logran venir o de escaparse a los 4 meses, y contaban la historia de alguien que le sucedía eso. Entonces, el no decirlo o el decirlo puede correr peligro no solamente la vida de ellos, sino también de sus familiares, y entonces el hermetismo se vuelve más y pues no confían absolutamente en nadie. Vas a un territorio a querer hacer una entrevista y pues encuentras también ese hermetismo. Hay una organización comunitaria que al final viene de ellos mismos, porque no es que venga de las instancias guatemaltecas, ni tampoco de otros territorios, sino que de acá mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? La gente se está apoyando y la gente se informó entre las familias. El familiar del otro avisó al otro y al otro, y así fue como todos se enteraron, porque sabían que los comunicados o que las informaciones, no solamente de los gobiernos de Guatemala, sino también del gobierno mexicano, iba a ser de esta manera lenta, por la forma en que fallecieron y porque pues ellos ya habían constatado desde el inicio y sabían que eran policías estatales mexicanos los que habían matado a sus familiares. Entonces creo que pues nos sorprende, sí entristece, en realidad también entristece, porque pues los movimientos ahorita de cómo las personas están, creo que no va a ser lenta la recuperación de estas personas, y pues bueno, la migración se va a seguir dando, la desesperanza de la juventud en estos lugares y la pobreza hace que la gente lo siga haciendo, y pues esto va a ayudar a alimentar, ¿no? También a estos otros espacios donde pues hoteles, a las personas que los llevan, y bueno, a los mismos policías que ellos decían, ¿no? A veces habían que pagarle para que pudieran pasar, y los territorios que ya están como pues muy muy marcados, ¿no? Para que puedan pasar. La gente sabe, incluso la gente dice, ese es cuando vamos para allá, tenés que ir bien, sin pelear, sin estar mal con tu familia, con tu esposa, porque es un camino
súper peligroso que seguramente si no vas bien vas a ir a morir. O sea, también la gente ya tiene esa percepción y pues espera este tipo de comunicados o cosas peores, ¿no? La gente está también como muy ya normalizada hacia la violencia que sufren constantemente por la desatención en todas las aristas de educación, de salud, de vivienda. Entonces creo que esto no les sorprende y creo que a uno también poco a poco te vas como poniendo más, bueno, sí, normalizando este tipo de comunicados, pero que no debería de ser así, pues en definitiva creo que eso no tendría que ser así. Diana Fuentes, te agradezco mucho esta información. Seguiremos, por supuesto, en contacto porque hay más entrevistas y estamos todavía, digo, ahora sí que eres nuestros ojos y nuestra voz ahí en Guatemala. Y yo te agradezco muchísimo que nos estés ayudando con estos temas porque hay que sensibilizarlos, hay que abrir los ojos. No podemos seguirlo normalizando y decir, pues ya o son otros más a la lista de los muchos que hay. No es una situación así y creo que en México tenemos que aprovechar que tenemos un presidente que es humanista y que está volteando a ver estos casos y que no se está haciendo atrás y que no está esquivándolos y que no los está normalizando. Creo que hay que aprovecharlo ampliamente y bueno, pues vamos a estar muy pendiente de esta situación. Diana, te agradezco mucho y bueno, estaremos en contacto próximamente. ¿Tienes redes sociales donde te puedan seguir? Ayúdame a compartirlas. Claro que sí. Bueno, pues Diana Fuentes en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues me pueden encontrar, ahí estoy poco a poco también compartiendo algo de lo que se está haciendo, no solamente en estos temas, sino también en otros, y pues un gusto que podamos seguir compartiendo también con ustedes en esta vía. Te agradezco a ti también y la confianza por estar en estos momentos, la verdad, dándole seguimiento a este tema que pues ya se volvió un tema bastante delicado y bastante fuerte para muchas familias en Guatemala y para el país, porque al final la consternación ha sido en general. Y Diana, gracias a ti por estar en contacto con nosotros, por también confiar aquí. Entonces estamos en contacto y pues muy buenas noches. Buenas noches.